Tiene uso la palabra el abogado de la defensa del señor Miguel Facundo Chinguel. Muchas gracias, señor director de debate, señora presidenta, señora magistrada superior y colegas de la Fiscalía, Procuraduría y Defensa. El abogado Benji Espinosa Ramos, en representación del ciudadano Miguel Facundo Chinguel, hace su alegato de clausura. El equipo lo conforma también mi colega Juan Carlos Portugal. Permítanme, dado que este caso tiene multiplicidad de personajes, datos, fechas, una sucesión de hechos, permítanme exponerles cuál va a ser la línea discursiva de la defensa de Miguel Facundo Chinguel. En primer lugar, dado que este es un juicio de apelación, una apelación de sentencia, partiré por mi condición de recurrente, es decir, lo que impugné, que básicamente es, por un lado, el cohecho, en segundo lugar, la asociación ilícita y en tercer lugar, la reparación civil. Un momento posterior, señores magistrados, trabajaré la parte recurrida, es decir, la parte que vencí en el juicio, juzgado colegiado me dio la razón, y que ha impugnado el Ministerio Público y la Procuraduría. Y ahí trabajaré los casos en donde el tribunal absuelve por prueba insuficiente, los casos en donde el tribunal absuelve por imputación concreta, por una falta de imputación concreta, plantearé una tesis de la defensa, luego trabajaré el informe pericial y finalmente de la contraprueba, es decir, me pronunciaré por cada caso alegado por la Fiscalía y el actor civil. Y finalmente formularé mi pretensión. Sí, voy a entrar al cohecho, no sin antes decirles, señores jueces, que mi pretensión desde el primer juicio ha sido siempre una pretensión libertaria. Pido la absolución de Miguel Facundo Chinguel y les voy a demostrar por qué ustedes, señores miembros del colegiado, deben absolver a Miguel Facundo Chinguel. Está en juego en este caso no solo la libertad de Miguel Facundo, está en juego en este caso su honor, su derecho a estar con su familia. Tiene más de 3 años privados de su libertad. Y ustedes les pido que lo absuelvan. En primer lugar, hablemos del caso de cohecho pasivo propio condicionado. Son 2 casos de los 23 cohechos postulados por la Fiscalía. Solo en 2 fueron objeto de condena contra Miguel Facundo Chinguel. Hablaré en primer lugar del caso Toledo Leiva, el número 16 de la acusación. Para tal efecto, permítanme muy sucintamente referirme a la estructura y los elementos del tipo penal imputado. Cohecho pasivo propio condicionado, tercer párrafo del artículo 393 del Código Penal. Dice, el funcionario o servidor público que condiciona su conducta funcional, derivada del cargo al empleo, a entrega o promesa de donativo o ventaja. Hemos resaltado esas 2 partes porque ese es el núcleo típico. El funcionario comete cohecho pasivo propio condicionado cuando vende su función, la pone como condición, ¿sí?, a la entrega o promesa de un donativo o ventaja. Ciertamente hay un punto que quiero plantear, porque mi apelación también es sobre una cuestión jurídica, y les pido, señores jueces, que se pronuncien. Si es que el cohecho pasivo propio condicionado del 393, inciso 3, es un tipo penal sui generis, como dice la doctrina, autónomo, independiente, o más bien es un tipo dependiente del base. El tipo base se encuentra en el 3931 y los verbos típicos son solicitar o aceptar. O sea, comete cohecho el funcionario servidor que acepta o solicita un medio corruptor. La defensa considera que se trata de un tipo penal dependiente. ¿Por qué? Porque la solicitud o aceptación luego tienen un mayor desvalor, es decir, como dice el profesor Polaino Navarrete, tienen una mayor intensidad lesiva, ¿sí?, porque además de la aceptación o solicitud hay un condicionamiento funcional. La defensa postula que se trata de un tipo penal dependiente, un tipo penal cualificado, no privilegiado, cualificado porque es agravado. Ustedes pueden ver en el tipo penal que mientras el primer y segundo párrafo, ¿sí?, tienen penas menores, el del tercer párrafo le aumenta la pena, es un tipo agravado, pero la estructura base está en el 3931. Sostengo eso porque eso tiene una importancia práctica, señores magistrados.
Si ustedes aceptan la interpretación de la defensa a la luz del principio de legalidad, que es un tipo penal cualificado dependiente del base, lo que la Fiscalía ha tenido que probar primero es el tipo base y luego el tipo agravado. No puedes probar de frente tipo agravado, ¿no? Sería un absurdo, un sinsentido jurídico que digas, hay asesinato, pero no pruebo la muerte. Solo voy a probar la alevosía, no la muerte. No se puede. Hay condicionamiento funcional, muy bien. Primero pruebo la solicitud o aceptación, porque es un tipo penal cualificado dependiente. Primer punto jurídico que quería plantear. Lo pueden ver en el esquema, esa es la estructura típica. Funcionario servidor que condiciona su conducta derivada del cargo a la entrega o promesa entrega de donativo o ventaja. La doctrina ha establecido el profesor Manuel Abanto que se trata de una compra-venta ilícita de funciones, es decir, me pagas y luego actúo. Me pagas y luego actúo. No puede ser, como en algún momento se postuló en este caso, primero actúo y luego me pagas, porque eso sería un cohecho pasivo subsecuente, ¿sí? Y no está imputado el cohecho pasivo subsecuente. Y hoy ya no se puede imputar, ya no se puede. Me pagas y luego actúo, de eso se trata. Manuel Abanto y James Ratti recoge la posición de Abanto, que habla de la compra y venta, y habla me pagas y luego actúo. La doctrina argentina también lo ha señalado así. Luego vamos a ver un recurso de nulidad que tiene la ponencia de César San Martín, un caso de Junín, cómo ha trabajado el cohecho pasivo. Lo desarrollaré más adelante. Voy al punto. Dado que este es un juicio de apelación, por cierto, no cualquiera, es el primer juicio de apelación de sentencia con el nuevo Código Procesal Penal que tiene esta Sala Penal Nacional, que ve los casos de repercusión nacional de todo el Perú. Es el primero. Su sentencia no solo resolverá un conflicto acá, tendrá una lección y se estudiará en los anales de la historia, en todas las escuelas de derecho del Perú, y no solo acá, también en el derecho comparado. La imputación en el caso Toledo Leiva, que ha aceptado, que ha recogido la sentencia de condena, se concreta en 4 hechos. El juzgado penal colegiado ha dado por probado 4 hechos en el caso de Lorenzo Félix Toledo Leiva. Primer hecho, por cierto, las páginas donde se hablan de estos actos, yo lo he resumido, están entre la 114 y la 118 de la sentencia número 2/2015, que es objeto de apelación. Ahí se encuentran entre la 114 y la 118. Primer hecho es, Miguel Facundo Chinguel visita a Lorenzo Félix Toledo Leiva, ex fiscal, ¿sí?, condenado a 8 años de pena privativa de libertad por el delito de cohecho pasivo específico. En primera instancia le impusieron 6 años y en segunda instancia en la Corte Suprema le aumentaron a 8, ¿sí? A ese ex fiscal, dice la juzgado colegiado, que se ha acreditado que Facundo lo visitó. Dice la sentencia, insisto con la fecha, que es un dato fundamental, entre fines de diciembre del 2008 y los primeros días de enero del 2009. Eso es lo que dice la sentencia. ¿Qué ocurrió en esa visita? Según lo que ha establecido la sentencia, se entrevistó Miguel Facundo con el señor Lorenzo Félix Toledo Leiva y recogió personalmente su solicitud de conmutación. Primer hecho probado. Luego discutiremos esa sí o no. Segundo hecho, y es el más importante. Días subsiguientes, no precisan cuándo, días subsiguientes, pero dentro de enero del 2009, Félix Toledo, interno del penal de Río Seco de Piura, llama, nunca dicen de qué número, a Facundo, no me dicen a cuál número de Facundo, por lo menos ha tenido 3, para averiguar el trámite de su solicitud. Y o sea, Miguel Facundo, textualmente lo dicen en la página 115 de la sentencia, dice, Facundo le contesta, la pelota está en tu cancha. Es un hecho que da por probado el juzgado colegiado Bakú. Tercer hecho, que se declara como probado. Teófila Alzamora Leiva, hermana del señor Félix Lorenzo Toledo Leiva, visita en 2 oportunidades, en enero del 2009 y el 21 de febrero del 2009, con ocasión de su cumpleaños, visita a Piura, de Lima a Piura, va a verlo a su hermano. Dice la sentencia que cuando lo va a ver, él estaba mal, pues estaba enfermo, padecía diabetes, tenía el pie hinchado, y tenía el zapato roto, con la herida expuesta, tenía el pie hinchado. Y viéndolo así, dice la sentencia, asume la tesis
de que Lorenzo Félix instigó a su hermana por esa situación, le dice a su hermana que en enero recibió la visita de Miguel Facundo. Eso es lo que establece la sentencia. Por lo que los días posteriores, esta trató de comunicarse telefónicamente con Facundo Chinguel hasta en 2 oportunidades sin lograr su propósito. Lo dice la sentencia. ¿Por qué recalco eso, señores jueces? Vean el hecho probado. ¿Acaso dicen ahí que Félix Toledo, se ha probado que Félix Toledo le dijo, Facundo me pidió plata? ¿Se ha probado que Facundo me dijo, coiméame, sobórname, págame y luego actúo? ¿Dice eso la sentencia? No lo dice. Por lo que los días posteriores dicen, ella llamó, dan por hecho que llamó. No dicen de qué número, no dicen a cuál número de Facundo. Ella lo llamó. Lo importante es que nunca le contestó Facundo. Cuarto hecho. Debido a la no respuesta de Facundo, está en la sentencia, entre las páginas 116 a 118, la señora Teófila Alzamora Leiva, el día 30 de marzo del 2009, decidió visitar. Y al no conseguir, señora procuradora, por favor hay que leer el caso. ¿Cómo es eso de que él se entrevistó con Facundo y luego dice, le dejó el sobre por la mesa de parte? Es una contradicción. Hay que ser leales. Por eso yo postulo en el ámbito académico que se puede objetar el alegato final, porque las partes citan mal la prueba, y eso es una conducta de lealtad procesal. No se ha probado, ni la sentencia lo dice, ni el Ministerio Público que trae la pretensión penal dice que Facundo recibió a Teófila. Y como la procuradora dice, se entrevistó con Facundo, eso está mal, es desleal. Quiero creer que lo hace por desconocimiento del caso, no quiero pensar que es por mala fe. El 30 de marzo del 2009 llega la señora Teófila Alzamora, ojo con esto, se ha probado que llega en la parte posterior del Ministerio de Justicia, no en el frontispicio, no en la fachada. Ustedes dirán, el doctor Benji, ¿por qué resalta ese hecho? Porque claro, cuando construyamos la inferencia lógica o razonable que dice la casación 628-2015 de prueba indiciaria, el 1-2011, precedente vinculante, el caso Yulana Yamoja, el TC, dice, cuando deduzcas, tiene que ser razonable. Por eso apunto que fue en la espalda, no en la fachada. En la espalda ella llega, y unos vigilantes, pide hablar con Facundo, nunca habla, muy bien. Ese día, el 30 de marzo de 2009, la señora Teófila Alzamora no consiguió hablar con él y le deja un sobre en Manila a la señora Cecilia Rosemary Mayor Gálvez, secretaria ejecutiva que trabajaba ahí en la Comisión de Gracias. En ese sobre había 1000 soles, había una copia de la sentencia del señor Lorenzo Félix Toledo Leiva y había una nota. Esos son los 4 actos, los 4 hechos que he querido precisar porque he apelado la sentencia en sus 4 hechos, sus 4 extremos. Partamos del primero, señores jueces. El primer hecho, se ha violado el principio de congruencia procesal. Si ustedes, señores jueces, revisan la acusación del Ministerio Público, el Ministerio Público postula como primer hecho una visita de Miguel Facundo al penal de Río Seco a fines del 2008. ¿Y por qué hecho lo condenan? Porque los jueces dicen, no fue necesariamente a fines, pudo haber sido a inicios de enero del 2009. ¿Perdón? O sea, mientras el fiscal, ¿sí?, que se supone trae la persecución penal, la pretensión punitiva, dice, visita de Facundo, fines del 2008, la condena dice, entre fines, inicios del 2009, e inicio del 2009, ¿quién lo postuló? O sea, el juzgado colegiado se le ocurrió, ¿sí?, lo estableció en el juicio, ¿sí?, y entonces lo sacó del sombrero y yo no tuve oportunidad de controlar eso. Violación al principio de congruencia, que exige correlación entre hecho imputado, acusado y decisión judicial. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Fermín Ramírez contra Guatemala. Doctrina del Tribunal de Estrasburgo, caso Pellicer y Ceci contra Francia, recogida pretorianamente por nuestra Corte Suprema en un acuerdo plenario. El 4-2007, que habla de desvinculación procesal, recoge la doctrina del principio acusatorio. Dice, el juez no puede condenar por hecho no postulado por el fiscal. Primer punto. Sobre el segundo hecho, hablemos ahora del segundo hecho. Aquí quiero que reflexionemos juntos, señores jueces,
porque hay un punto importante de derecho penal parte general. ¿Cuándo se consuma el tipo penal de cohecho pasivo propio condicionado y cuándo se agota? Consumación y agotamiento son dos cosas distintas dentro del iter criminis. Se consuma, lo ha dicho el juzgado colegiado, lo comparto, lo ha dicho la fiscal en su alegato final, lo comparto, se consuma en la llamada del segundo hecho, en enero del 2009, no el 30 de marzo del 2009 la entrega de dinero, no. El 30 de marzo del 2009, si se quiere, es un acto de agotamiento, como dice la doctrina el profesor Villavicencio, una consumación material, el cumplimiento, si se quiere, un propósito, pero tal como está postulado, la consumación se da en enero del 2009 con la llamada. Entonces, señores jueces, es vital que se haya aprobado en el plenario de primera instancia la llamada. Y no solo la llamada, sino la frase "la pelota está en tu cancha". Luego hablaremos si es que esa frase de por sí cumple los verbos típicos de solicitar o aceptar y condicionamiento funcional. No lo cumple tampoco, no lo cumple. Pero voy a hablar de la prueba. ¿Se probó este segundo hecho, como dice el colegiado? No se probó. Nunca se probó. Nunca se probó. El señor Lorenzo Félix Toledo Leiva, en el juicio de primera y segunda instancia, se le preguntó: ¿usted llamó a Miguel Facundo en enero del 2009? ¡No! ¿Usted escuchó de Miguel Facundo "la pelota está en su cancha"? ¡No! Se le preguntó al señor Miguel Facundo: ¿usted recibió la llamada de Lorenzo Félix Toledo Leiva en enero del 2009? ¡No! ¿Usted dijo "la pelota está en su cancha"? ¡No! O sea, los que se comunicaron supuestamente niegan en juicio de primera y segunda instancia la llamada y el texto. Y ustedes se preguntarán: pero puede haber levantamiento de secreto de comunicaciones. Y lo hubo. El levantamiento de secreto de comunicaciones ¿establece esa llamada? No. El levantamiento de secreto de comunicaciones ¿prueba el texto? No. Y entonces el último recurso, ustedes se preguntarán: ¿y entonces cómo probaron ese hecho? ¿Cómo lo dieron por probado? ¿A santo de qué? ¿Qué utilizaron? Y acá debo reconocer que el juzgado colegiado ha traído una innovación procesal, pero en perjuicio de los derechos de mi cliente, en perjuicio de los derechos del acusado Toledo Leiva. Es la primera vez que leo que frente a la no actividad probatoria voy al alegato de apertura, que dice: ¿cómo se ha probado? Página 155. Si bien el acusado Toledo Leiva, voy a citar literalmente, en su declaración prestada en juicio, niega este extremo, o sea, la frase, referido a que su coacusado Chinguel le sugirió la entrega de coima para que prosperara su solicitud mediante la explicitación de la referida frase, sin embargo, dice el colegiado, esta negación no es más que una manifestación de su derecho de defensa material, que no le impone el rigor de decir la verdad, y se contradice con lo expuesto por su propia defensa técnica, por lo que el colegiado no le confiere valor probatorio. No le da valor probatorio a la negativa de Toledo, que dice no. No le da valor probatorio a la negativa de Facundo, que dice no. Y sí le da valor probatorio, en efecto, en su alegato inicial, en el alegato apertura, la defensa de Toledo Leiva reconoce que Facundo Chinguel sí vertió esa frase, aunque precisó que se refería a la copia de la ejecutoria que aquel debía presentar a su trámite de conmutación de la pena. Precisión que debe descartarse, dice razonadamente el colegiado, por la ocurrencia de los hechos posteriores que se detallan posteriormente. O sea, en otras palabras, ¿cuál es la prueba, según el colegiado, de este segundo hecho, del condicionamiento funcional, del momento consumativo el tipo, lo que va a definir la libertad o no de Facundo? ¿Cuál es la prueba? El alegato de apertura del abogado, que dijo: sí hubo esa llamada, pero no en ese contexto, pero sí hubo la llamada y sí hubo esa frase. Eso nos plantea entonces la siguiente pregunta: ¿puede el alegato de apertura de un abogado defensor considerarse prueba de cargo para enervar presunción de inocencia? No. Y quiero proponerles muy respetuosamente que le demos una mirada al derecho comparado y luego aterricemos a nuestro código. En el derecho comparado, los artículos 261 del Código Procesal de la Nación Argentina, que es un Estado federal, de la Nación Argentina, dice: la defensa presentará su caso en el alegato de apertura. El artículo 326 de la legislación procesal boliviana dice: la defensa presentará su posición. El segundo párrafo del artículo 326 dice: la defensa planteará su caso en el alegato de apertura.
El artículo 371 del Código Procesal Colombiano utiliza una frase, declaración inicial de la defensa, y dice, la defensa podrá hacer alegato de apertura. En ninguno de esos países, ni el argentino, ni el boliviano, ni chileno, ni colombiano, se permite por ley utilizar el alegato de apertura como prueba de cargo. Vamos a Centroamérica. Costa Rica. El artículo 341 no permite utilizar el alegato de apertura como prueba, porque solo es una exposición del caso. El artículo 368, Guatemala. Guatemala en voz alta. En el 94 Guatemala fue por primera vez el país que introdujo el sistema acusatorio. El primero en la región. Y los guatemaltecos dicen en su ley que el alegato de apertura es una presentación del caso. O sea, todos coinciden en el derecho comparado, ¿sí?, que el alegato de apertura es una presentación, una declaración inicial, una alegación de principio, una posición de la defensa. En Estados Unidos se llama opening statement, informe inicial, presentación del caso, alegato de entrada, alegato preliminar, como quieran llamarlo, pero nunca es considerado prueba, nunca. Y los jueces innovan en perjuicio de los derechos de mi cliente y del señor Toledo Leiva. Innovan. Por primera vez, una sentencia peruana, ¿sí?, y va a dar la vuelta al mundo seguramente, al mundo del derecho. Por primera vez se utiliza como prueba de cargo un alegato de apertura. ¿Qué cosa es eso? ¿Para eso se ha batallado tanto para entrar al sistema acusatorio? Como no hay prueba, pero como está ahí presionando la prensa, que la presión termina siendo opresión hacia los jueces, presión en opresión, como está la prensa presionándome, encimándome, tengo que buscar cómo condenarlo. Como no hay prueba de cargo, voy al alegato de apertura. Así se razona en un sistema acusatorio. No solo desde el derecho comparado, sino también desde nuestra ley. El alegato de apertura es un acto procesal complejo. Lo dice el profesor Alberto Bovino, es complejo, es un acto procesal, pero no acto de prueba. Es una promesa de prueba, ¿qué probaré? ¿Qué caso tenemos? Pero no es acto de prueba. Es una innovación, es insólita esa innovación, pero es contraria a los derechos de la persona. No se puede permitir, ustedes no la pueden confirmar, tienen que revocarla por la salud del proceso, como mensaje a los alumnos que están estudiando el sistema acusatorio. El artículo 371, inciso 2, de nuestro Estatuto Procesal Penal, del sistema acusatorio, dice, 371.2, el fiscal expondrá hechos, la calificación jurídica de esos hechos y la prueba admitida, ¿sí? Hará un resumen de eso. Luego le tocará al actor civil y finalmente, si es que no hay tercero civil, a la defensa. La defensa presentará su caso. Es más, hay una sentencia en la Corte Constitucional Colombiana que dice que el alegato de apertura es optativo, facultativo. Se puede hacer como no. Por supuesto, pues, porque la carga de la prueba lo tiene la Fiscalía. Pero en este caso, ¿qué ha hecho el juzgado colegiado? Ha utilizado un alegato de apertura de una defensa ineficaz, de una defensa incompetente, en contra de los derechos de mi cliente y de su propio cliente. Eso es lo que ha pasado. Y eso no se puede permitir. Revoquen ese extremo de la sentencia. El juicio tiene tres fases: la inicial, la probatoria y la decisoria. Solo en la probatoria se actúa prueba. El artículo 393, inciso 1, es muy claro, ¿eh? Dice, los jueces al deliberar la prueba solo valorarán la prueba incorporada legítimamente al juicio. Pregunta, ¿el alegato de apertura es prueba? ¿El abogado del señor Toledo es órgano de prueba? ¿Ha venido como testigo? ¿Es testigo de la llamada? No. ¿Alguien le pudo preguntar algo? No. Y lo peor, a tal punto no hubo control sobre el alegato de apertura del señor que cuando yo quise objetar me dijeron no se puede objetar. No puedes objetar, abogado, no puede objetar el doctor Benji el alegato de apertura, pero sí lo puede utilizar como prueba de cargo. ¿Eso se puede? Y el principio contradictorio, no, que la prueba debe basarse sobre el principio contradictorio. Prueba no contradicha es prueba no valorada. Eso he aprendido. En la fase inicial del juicio está instalación de la audiencia, identificación del acusado, los alegatos de apertura, luego el de la defensa. No está acá ninguna fase de prueba. En la fase inicial no es fase de prueba, es fase de alegación. La fase probatoria empieza con el examen de acusado, si se quiere.
si se quiere, la dogmática está discutiendo eso, examen de acusado, testigos, peritos, incorporación de evidencia material, lectura de prueba documental del 383 del Código, pero no está el alegato de apertura. O sea, según nuestro régimen normativo, el alegato de apertura no está ubicado como prueba. Pero le voy a dar un argumento más, permítame cerrar con esto. El artículo 157, inciso 1 del Código Procesal Penal establece que la valoración probatoria será sobre la prueba permitida por ley. Textualmente, el artículo 157, inciso 1, señala: los hechos objeto de prueba, esto es un hecho objeto de prueba, está postulado por el fiscal, pueden ser acreditados por cualquier medio de prueba permitido por la ley. Te vas al régimen de medio de prueba y encuentras testimonio, pericia, documento, otros medios, reconocimiento, inspección, reconstrucción. ¿Dónde está el alegato de apertura como prueba? ¿Dónde? O sea, se han ido más allá de la ley, han salido del código. El código de este límite, los jueces se han ido más allá para condenar. Solo se explica esa condena del caso Toledo por presión mediática, no de otra manera. No es razonable utilizar alegato de apertura para condenar a un ser humano. El ser humano es sujeto pasivo, el proceso es ser humano, no es una cosa, no es una bestia. Solo se puede vencer su presunción de inocencia con prueba de cargo suficiente. La Corte Interamericana lo dice, Acosta Calderón, Tibi contra Ecuador. Solo se puede condenar con prueba de cargo válida y suficiente. El alegato de apertura no lo es. Pero además, con esto cierro este segundo hecho, el 157.1 establece una excepción. Ojo, excepcionalmente pueden utilizarse otros distintos, vamos a ver si cabe el alegato, siempre que no vulneren los derechos y garantías de la persona y las facultades de los sujetos procesales reconocidos por ley. O sea, ni siquiera en ese supuesto excepcional se puede utilizar la segunda oración del 157.1, porque si se utiliza el alegato de apertura, como se hizo en este caso, se hace en perjuicio del derecho de presunción de inocencia, pero además de la garantía de la no autoincriminación. El señor Toledo dice no, el abogado dice sí, y si el abogado decía es inocente, ¿lo absuelven por eso? ¿Sí? ¿Es así? Entonces absuélvanlo pues, es inocente, me voy. ¿Es así tan fácil? ¿La prueba acaso no es el lenguaje del juicio? El alegato de apertura es una presentación del caso, no más, no tiene más que eso. No es prueba. La ley lo dice, el derecho nacional lo dice, el derecho comparado lo avala, pero los jueces han innovado en perjuicio. ¿Qué es lo que ha habido acá? Ha habido una afectación a la defensa eficaz del señor Toledo Leiva. Sí, ha estado mal defendido, mal asesorado, pero eso puede sustituir en prueba de ninguna manera. El caso Ruando Torres contra El Salvador, de la Corte Interamericana, ha establecido por primera vez en la Corte, ya tribunales locales como la Corte Suprema Argentina lo habían desarrollado antes, el de la defensa eficaz, competente, la defensa eficaz, el ciudadano que no tiene por qué conocer el nuevo código, viene su abogado, plantea un caso y eso va a ser utilizado en su contra. No se puede, pues, no se puede, ni por uno ni por otro lado. No hay manera de condenar en este caso por este extremo. No hay prueba de condicionamiento funcional, no hay prueba del elemento del tipo, absolución, eso es lo que corresponde. Pero no voy a pastarme con eso. Tengo un ser humano que viene sufriendo un martirio de más de 3 años. Permítanme entonces ir más allá y cerrar todos los huecos del caso. El tercer hecho dice que la señora Teófila Alzamora Leiva llamó a Miguel Facundo. ¿En qué prueba se basa? ¿Cuál es el medio de prueba, el órgano de prueba, la fuente de prueba, el elemento de prueba, sobre el cual la sentencia construye esa afirmación? ¿En qué se basa? No lo dicen, ¿ah? Y se supone que en una sentencia condenatoria que priva de la libertad a un ser humano, tiene que establecerse eso, por lo menos. Cuarto hecho, sobre la entrega de dinero, que hemos dicho, no importa consumación, sino agotamiento. Más bien, esa entrega de dinero favorece a Miguel Facundo. ¿Saben por qué? Por el comportamiento que tuvo Miguel Facundo Chinguel.
son contraindicios consistentes. Artículo 158, inciso 3 del Código Procesal Penal. Contraindicios consistentes. Acuerdo Plenario 1-2011, Casación 628-2015 de la Sala Transitoria. Son contraindicios. ¿Por qué? Vamos a analizar el cuarto hecho. Según ese cuarto hecho, según lo que establece la condena, la señora Teófila Alzamora Leiva, el 30 de marzo del 2009, visita la Comisión de Gracias. Pide hablar con Miguel Facundo. Le entrega un sobre conteniendo adentro 1000 soles a Cecilia Mayor. Este ingresa. Cuando Facundo hablaba con el señor Villena Mendoza, Giancarlo Villena Mendoza, que está ahí, ¿sí? Y entonces ahí está la historia. Quiero plantearles un tema. Este es un caso de prueba incompleta. No solo el alegato de apertura no prueba, es un caso de prueba incompleta. ¿Saben por qué? Acá hay dos personajes que son protagonistas. Y el protagonista tiene que estar en la escena. No está jalando las cortinas, está en la escena. No está tras bambalinas, está en la escena. Y si no está en la escena, no puede haber condena. ¿Sí? Cecilia Mayor Gálvez, se ha probado. La Fiscalía no me podrá contradecir ese hecho incontrovertible. Se ha probado que Cecilia Rosemary Mayor Gálvez, el 30 de marzo del 2009, recibe el sobre de parte de Teófila Alzamora Leiva. Ingresa el sobre ¿a dónde? A la Comisión de Gracias, se lo da Facundo. O sea, la señora Cecilia Rosemary Mayor Gálvez es fundamental, pues. Hay que escucharla, ¿no? Hay que escucharla. El fiscal ofreció como testigo, por supuesto. Qué buen fiscal. Y luego se desistió. Qué mal fiscal. La retiró. ¿Y por qué? ¿No que el fiscal quiere alcanzar la verdad? ¿No que el objetivo del proceso penal es alcanzar la verdad de lo que pasó? ¿Por qué retirar a Cecilia Mayor? Les digo para que lo corroboren en la audiencia del 25 de agosto del 2015, hora 1, minuto 12, 15 segundos. El fiscal Walter Delgado, a quien el tribunal le encontró deficiencia funcional, el fiscal Walter Delgado se desiste de Cecilia Mayor Gálvez. No que era una protagonista del caso Toledo, ¿por qué se desiste? Prueba incompleta. No suficiente con eso, el mismo fiscal provincial, en la sesión del 7 de diciembre de 2015, minuto 32, con 30 segundos, se desiste del testigo Juan Yacín Valdivieso Serna. Ustedes se preguntarán quién es él. Cuando la señora Cecilia Mayor ingresa el sobre, Facundo estaba con Villena. Cuando Facundo ordena que le abran el sobre, encuentran el dinero, estaba el señor Juan Valdivieso Serna. Él firma, de hecho, el acta de incautación de ese dinero, del intento de soborno. ¿Era necesario escuchar a Juan Valdivieso? No, por supuesto, pues. Por supuesto. Y el fiscal, el 7 de septiembre de 2015, lo retiró, se desistió, lo sacó. Primero luchó en etapa intermedia para que ingrese y en juicio lo retiró, retrocedió. Eso es lo que pasó. Prueba incompleta. ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional? Vera Navarrete, entre otros. ¿Puede haber condena con prueba incompleta? Si no vienen dos testigos protagonistas que completen la historia y la verdad procesal, ¿puede haber condena? No puede, no puede. ¿Qué se ha probado? Y yo les voy a proponer una versión distinta, porque eso se trata del alegato final y el contradictorio. Eso es lo bonito de la dialéctica del proceso. Mis colegas dicen una cosa, yo digo otra. Vamos a ver quién convence. Yo los convenceré con pruebas, no forzando argumentos, con pruebas. Se ha probado que el día 30 de marzo del 2009, la señora Teófila Alzamora Leiva busca a Miguel Facundo. Pregunta por él, en la espalda, no en la fachada, no donde dice el Ministerio de Justicia. Claro, el juzgado dice que no sabía que era el Ministerio de Justicia, una mujer que no ha terminado la primaria, que no sabe la diferencia entre por favor con B grande y B chica. Sí, pues no lo sabe, y es razonable que no lo sepa. Ella pensaba que era un abogado, pero en todo caso, como el delito de cohecho es unipersonal, tendrá que responder ella, no yo. Lo cierto es que el 30 de marzo de 2009 la señora esperó en la espalda del Ministerio de Justicia 46 minutos. Llegó a las 9:55. Se fue a las 10:41, eso sumado hace 46 minutos. Esperó y esperó. Pero no dice el juzgado que ella llevaba coima para Facundo, no que había un pacto venial entre ellos, no que Facundo esperaba la plata, porque es así, ¿no? La sentencia construye esa historia, pero no tiene sentido. O sea, yo invito a coimear a una persona y la voy a esperar 46 minutos. Yo invito a coimear a una persona y la cito a mi centro de trabajo. Yo invito a coimear a una persona, miren lo más grave, eso está tomo 3º, foja 689. Y fue en esta sesión, fue realizada el 26 de mayo de 2006. No solo eso, lo más grave,
Vino a declarar en el juicio de primera instancia el señor Giancarlo Villena Mendoza. Vital también, él sí vino, no lo retiró el fiscal. Él sí vino. En el minuto 36, 38 segundos, le preguntaron al señor Giancarlo Villena Mendoza: ¿usted estuvo presente cuando se remitió un sobre de parte de Teófilo al señor Miguel Facundo Chinguel? Minuto 36, 38 segundos. Dice: yo estaba consultando un expediente X, ya que el ambiente es pequeño. Entonces la secretaria era mi compañera Cecilia Mayor e ingresaba en varias oportunidades al despacho del doctor Facundo para mencionar que una señora quería hacer ingresar un documento en sobremanía y quería entregárselo personalmente, y de tanta la insistencia, el doctor mencionó que ingresara por meses partes, pero la señora no quiso ingresar en meses partes, entonces le dijo que lo recibiera y se lo entregue. A ver, vamos a ese dato fundamental. Frente a la insistencia, Facundo dice: ya que lo ingrese por meses partes. ¿Cómo? Por meses partes. ¿Pero no era que Facundo esperaba un soborno? ¿No era que se había puesto de acuerdo con la señora Teófila? ¿No era que la había citado ese día? ¿No era que habían conversado? ¿No era que la estaba esperando? Si él ya estaba coordinando con su hermano, la hermana viene de Toledo, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? O sea, le dice meses partes, le dice meses partes. Contraindicio consistente. En el caso Toledo Leiva, ¿nos podría explicar qué pasó con ese sobre? Minuto 43, 35 segundos. El sobre lo abren conjuntamente el doctor Facundo con la compañera Cecilia Mayor. Es allí cuando yo me retiro. Después de ello, tomo conocimiento de aquello, porque elaboraron un acta. Ya que el ambiente es chico y era fácil de poder saber lo que estaba pasando, el doctor Facundo mandó a llamar a la doctora Noelia y al doctor Valdivieso, y conjuntamente con la compañera Cecilia Mayor elaboraron un acta de que en dicho expediente había dinero de por medio. Posterior a ello comunicaron a la ministra de ese entonces. Vamos a ver si lo que dice este señor es verdad o no. Es verdad. Acta incautación, tomo 11, hoja 5324 a 5325, un acta de 2 hojas. ¿Dónde se visualizó en este juicio? 26 de mayo de 2016. ¿Qué dice el acta? Miraflores, 30 días de marzo del 2009, siendo las 11 de la mañana, llegaba a la comisión un sobre dirigido al doctor Miguel Facundo Chinguel, remitido por Félix Toledo Leiva, aparentemente remitido de Piura, el mismo que fue entregado insistentemente, lo mismo que dijo el señor Guillén, por la señora Teófila Alzamora Leiva a doña Cecilia Mayor Gálvez, la testigo retirada por el fiscal, en recepción, la misma que lo trajo a la oficina del doctor Miguel Facundo, quien ordenó que se abriera el sobre de Manila, encontrando dentro del mismo una copia certificada del recurso de nulidad 2046-2008 a nombre del encausado Félix Toledo Leiva, y además un sobre pequeño, momentos en que llamó a la oficina a la secretaria técnica Noelia Gómez Paulet y a Juan Valdivieso Serna, en presencia de los cuales se abrió el sobre pequeño, el cual contenía 10 billetes de 100 soles, cuyas series estaban todas las series. ¿Quién firma ahí? Noelia, Roxana Noelia Gómez Paulet, secretaria técnica de la comisión, ahí está su firma. Cecilia Mayor Gálvez, importante, pero lo retiró el fiscal. Juan Valdivieso Serna, firmó y lo retiró el fiscal. Segunda hoja, la segunda hoja del acta de incautación. Se siguen detallando la serie de los billetes. Además, se encontró una nota que dice 2 puntos. Doctor, por favor, en realidad el favor es con B grande, ahorita vamos a ver la nota. Le dejo el documento a su secretaria, muchas gracias, por parte de Toledo de Piura. Se levanta la presente acta remitiendo todo lo actuado al despacho de la señora ministra de Justicia. Firma Facundo, Noelia Gómez, Juan Valdivieso, Cecilia Mayor. De los 4 firmantes, solo 2 declararon este juicio. Los otros 2 no, porque el fiscal así lo decidió. Se ha probado que Miguel Facundo Chinguel no solo elaboró esa acta de incautación, con la cual yo le pregunto a ustedes, máxime la experiencia, ¿qué coordinador actúa así? ¿Da cuenta el hecho? ¿Sí? Más bien ese indicio es un contraindicio que niega en sí mismo el acto corruptor. Facundo elabora el acta de incautación, firman los que estuvieron presentes, se lo remite mediante el informe 003-2009-JUS a la ministra de Justicia, a la sazón Rosario del Pilar Fernández Figueroa. Rosario del Pilar Fernández Figueroa, ministra de Justicia, lo recibe. Ahí está, le está detallando todo. Firma Miguel Facundo Chinguel.
¿Dónde aparece ese informe? Tomo 11, hojas 4956. ¿Cuándo fue visualizado en este juicio? El 26 de mayo de 2017. No basta con eso. Ese informe 003-2009, que contenía el acta de incautación, que contenía los 10 billetes de 100 soles, que contenía el sobre, sentencia y la nota, fueron remitidos al viceministro Erasmo Reina Alcántara. Y el viceministro Erasmo Alejandro Reina Alcántara, que así lo confirmó en este juicio, en este plenario, en el juicio de primera instancia, tomo 11, hoja 5322, Erasmo Reina, como viceministro de Justicia, lo remite al procurador anticorrupción, Jorge Luis Caldas Malpica, mediante el oficio 479-2009, y da cuenta del mismo hecho. Le alcanza el informe 003-2009, causa el manuscrito de la señora Teófila, le alcanza el sobre Manila pequeño conteniendo 1000 soles, le alcanza el acta de incautación, le alcanza la copia de la sentencia que le había alcanzado, el sobre Manila grande, o sea, todo lo que le dieron, todo lo alcanzó. Eso está aprobado. Voy a cerrar con este punto. Sí, miren, ahí está la nota. Por favor, con B grande. Una señora que no ha terminado la primaria, tiene primero de primaria, si no me equivoco, que no puede confundirse. Si va a la espalda, no a la fachada del Ministerio de Justicia, no puede confundirse. No es razonable que se confunda. En todo caso, si es que el señor Toledo Leiva quería coimear a Facundo, ese intento de soborno, ¿por qué tiene que pagarlo Facundo? ¿Hay prueba de que Facundo intentó sobornar? ¿Hay prueba del condicionamiento funcional? No lo hay. ¿Saben lo que dice la sentencia también? Pero Facundo, entre las 9:55 y las 10:41 de la mañana del 30 de marzo del 2009, mientras estaba dentro con Villena, mientras estaba fuera Teófila Alzamora, mientras insistía, recibió 3 llamadas. Cuidado, seguro una de esas fue para corromperlo, para avisarle, ¿no? Primero que su conducta posterior niegue esa edad, pero no solo eso. La fiscalía investigó esos números, sí, ahí está. Facundo recibe, ese día, en esa hora, recibe del número 990-287153. ¿Ese número le pertenece a Teófila Alzamora? No. ¿Le pertenece a Félix Toledo Leiva? No. Segunda llamada, 989-20-9429. ¿Ese número es de Félix o de su hermana? No. Recibe también el número 969-78344. ¿Ese número es de ellos? No. Se han levantado secretos de comunicaciones. Pero el juzgado colegiado especula sobre la libertad de un ser humano, generándole martirio, haciéndolo purgar condena injustamente. Conclusión, señores magistrados. ¿Qué es lo que dice la prueba? Que es el lenguaje del juicio. La prueba revela que Facundo nunca, jamás, never, nunca, Facundo se comunicó ni con Lorenzo Félix Toledo Leiva, ni con su hermana Teófila Primitiva Alzamora Leiva. Nunca. Ni antes de su visita, ni después. No la hay. Ha levantado todo su secreto de comunicaciones. Durante varios años han revisado sus teléfonos. No lo hay. ¿Qué más se ha probado? Se ha probado los contraindicios de Facundo, ¿sí? Que Facundo actuó de manera correcta, levantó un acta de incautación, hizo firmar a los intervinientes, lo comunicó a la ministra, lo comunicó al viceministro, lo comunicó al procurador. La fiscal dijo, pero no hay denuncia, el dinero se perdió. ¿Y qué cosa tiene que ver Facundo con eso? ¿Que Facundo es fiscal? ¿Facundo es el procurador? ¿Acaso el derecho penal no es de acto? ¿O es un derecho penal de autor? ¿Acaso el derecho penal no se cimienta, como dice Basigalupo, sobre el principio de responsabilidad penal individual, quedando proscrita una responsabilidad por tercero? Y por último, esa alegación, ¿qué tiene que ver con el cumplimiento del tipo? Si se denunció o no, resulta indiferente a efecto de la acreditación típica del cohecho, es irrelevante. Motivos por los cuales solicito la absolución del caso Toledo Leiva, porque no hay prueba que vincule a Miguel Facundo Chinguel. Solo la prueba condena a un ser humano. En los estados civilizados funciona así. Solo la prueba, ni los titulares, ni las portadas, ni los periodicazos, ni aunque la República saque ayer, la sala sesiona en secreto, dice, ¿no?
Se ha sacado ayer en la página 12, sesión en secreto, con lo cual induce a sospecha. ¿Qué secreto hay? Están acá mis alumnos. ¿Qué secreto hay en este juicio? Justicia TV siempre viene. ¿Qué secreto hay? Acá ustedes van a resolver con prueba, y la prueba dice que Miguel Facundo es inocente en el caso Toledo Leiva. Pido la absolución en este caso.